En esta cuarentena he compartido 2 mensajes del primer capítulo del libro de Santiago. Hoy me gustaría terminar esta primera sección de Santiago, ya que espero que nuestra cuarentena y separación también puedan terminar. Sin embargo, nuestra situación no es la misma de los creyentes a quienes y para quienes Santiago escribió. En su mayoría eran judíos convertidos. Esos judíos escucharon el mensaje de esperanza y salvación de su Mesías, y este Mesías fue el verdadero Cordero Pascual que todo el Antiguo Testamento profetizaba, y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como ha dicho Juan Bautista. Santiago está escribiendo sobre cómo estos judíos deberían seguir a Jesús. Su nueva vida no debería parecerse a su antigua vida, cuando siguieron la ley de Moisés como lo enseñaron los fariseos, sino un sincero creyente y seguidor de la ley de Dios como lo enseñó y vivió Cristo, que es el cumplimiento de la ley de Moisés. He sugerido que para ser un buen seguidor de Cristo, Santiago ha dicho 2 cosas. Agradece las pruebas que te equipan con persistencia y también debe depender de Dios con una mentalidad enfocada en Él y no con una mentalidad egoísta. Finalmente, hoy en los versículos 9 al 11, lo que vas a ver será que en medio de tus propias circunstancias, recuerda tu verdadera identidad y no te pierdas en los valores mundanos que terminan en desilusión y muerte. Hoy es el aniversario de mis padres. A partir de hoy llevan casados 50 años. ¡Qué logro! El compromiso de permanecer juntos es tan fuerte ahora como eran entonces, aunque cambiado mucho. Eran solteros, sin hijos. Ahora tienen 6 hijos vivos y 25 nietos. Han criado 6 hijos y se han quedado juntos. Nosotros, sus hijos, estamos repartidos en 3 continentes. Cuando se casaron eran jóvenes y tenían 20 años. Y ahora son más maduros con sus 70 años. Pero lo que era cierto para ellos eran sus votos mutuos. Prometieron algo así como tenerte y mantenerte de hoy en adelante, en el bien o en el mal, en la riqueza o en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, para amarte y apreciarte hasta que la muerte nos separe, de acuerdo con la santa ordenanza de Dios. Sé que su matrimonio ha soportado enfermedades y gozado de salud mejor y peor, a veces más ricos y a veces más pobres. Pero ¿por qué iban a prometer eso? ¿Por qué alguien haría una promesa con tales condiciones? Es porque aunque las condiciones de la vida cambian y nos afectan a todos, eso no debería cambiar nuestros votos. Si cambian nuestras circunstancias, tendremos que cambiar las maneras en que mostremos nuestros votos. Santiago escribió a tal efecto. Invita a todos los creyentes de todas partes, en cualquier circunstancia, a recordar cuál es su verdadera identidad y a no perderse en los valores mundanos que lo dejarán insatisfechos y sin nada. Hoy me gustaría ver los últimos 3 versículos de esta sección de Santiago, en los versículos 9 al 11. Ven conmigo y leamos Santiago 1, 9 a 11. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. También así se marchitará el rico en todas sus empresas.
En estos versículos, Santiago los incluye como una advertencia importante sobre la actitud para seguir a Dios. Los cristianos no deben juzgar a los pobres como fracasados, como si no conocerían a Dios o no fueran seguidores fieles de Dios. Además, no debemos juzgar a los ricos pensando que conocen mejor a Dios porque ellos tienen riqueza. Debemos alentarnos unos a otros en cualquier circunstancia en que nos encontremos, porque estamos juntos en Cristo. Debemos animarnos los unos a los otros a la resistencia, la sabiduría y la fe. Aquí vemos que tus propias circunstancias son dadas por Dios. Santiago comienza dirigiéndose a los creyentes en las circunstancias en que se encuentran. Él no juzga su moralidad en función de su posición o circunstancia, pero ofrece aliento a la medida de aquellos creyentes que son pobres y ricos. Aunque la ironía es que el pobre creyente no es menos en los ojos de Dios, ni los ricos son exaltados delante de Dios. Ven conmigo y leamos el versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Debemos comenzar con este consejo para el pobre cristiano. Debería recordar su alta posición. Como creyentes, ¿cuál es nuestra posición ante Dios? Recordemos Efesios capítulo 1, versículo 18 hasta capítulo 2, versículo 10. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superreminente grandeza de su poder para con vosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si no fuera por la gracia de Dios, todos estaríamos muertos. Nos merecemos el castigo eterno. Nos merecemos la separación eterna. Nos merecemos el dolor eterno y el tormento eterno. Pero Dios, en su increíble obra de sacrificio de la gracia, envió a Jesús a morir en nuestro lugar para que pudiéramos tener una vida eterna inmerecida. Lo tenemos todo porque nos amó y nos rescató. Lo hizo todo mientras éramos impíos, rebeldes y enemigos de Dios. El creyente que recuerde esto en medio del desesperado empobrecimiento, aún tendrá un corazón de alabanza. Entonces, en medio de tus propias circunstancias, recuerda tu verdadera identidad. Cuando mis padres llevaron a nuestra familia a Haití, yo solo tenía 5 años, pero nunca olvidaré
la primera vez que fuimos a nuestra iglesia haitiana. Me dolía mucho la espalda porque siempre nos sentábamos en bancos de madera. No estaba acostumbrado a sentarme en una tabla de madera durante 2 o 3 horas, pero siempre recordaré las fuertes canciones de alabanza y las expresiones de alegría durante la adoración y el sermón. Esos haitianos continúan en su empobrecimiento material, pero sus corazones redimidos sabían su verdadera importancia, su verdadero valor. Aunque la vida del creyente puede no verse así, el cristiano es tomado y adoptado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Como siempre decían mis padres, recuerda quién eres. No importaba si no tenía los juguetes más nuevos, ni la mejor ropa, ni las vacaciones más extravagantes. Éramos hijos del Rey. Lo que decían mis padres nos recordaría nuestro lugar destacado en el mundo de Dios, de acuerdo con nuestra identidad bíblica. Por lo tanto, los pobres deben recordar su verdadera identidad como hijo o hija de Dios y estar agradecidos por sus circunstancias, pero los ricos también deben recordar su identidad bíblica. Ven conmigo y leamos el versículo 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. El creyente rico debe recordar su debilidad y ser consciente de su posición precaria. Santiago pone al pobre creyente en paralelo con los ricos, aunque los coloca en trayectorias opuestas. Los ricos no se hacen ricos. Dios ha creado las condiciones para que algunos sean ricos y otros no. Aunque cada uno de nosotros somos responsables de nuestras propias acciones, aquí se recuerda a los ricos que si Él no les diera su poder, su posición, su energía, su fuerza y su conocimiento, no serían ricos. El creyente rico no debe vincular su identidad a su poder, su posición, su energía ni su fuerza, porque la identidad del creyente está ligada a Cristo. Aunque un día Cristo llegará al poder como el príncipe guerrero, con los poderosos ejércitos del cielo, como el león de Judá para reclamar su trono, primero vino como un siervo sufridor. Vino como el Cordero de Dios, y como el Cordero de Dios sangró por sus enemigos. Él murió en nuestro lugar, fue juzgado por nuestra rebelión y después resucitó para darnos la vida eterna. Los justos vivirán por la fe en la misericordia y el amor de Dios, sin importar su estado. Los pobres saben muy bien su humilde lugar, pero a menudo los ricos pueden ser engañados con su patrimonio y creer que lo merecen. Al contrario, el cristiano rico entiende su poder, su posición, su energía y su fuerza es una administración que no es suya, no proviene de él, sino son dados por Dios. En la Biblia hay una ilustración de este problema. Jesús habló de una parábola de una viña. Esta historia nos enseña cómo no deben ser los mayordomos. Leamos Marcos capítulo 12, versículo 1 al 9. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también con ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra.
y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Esta historia sirve como una advertencia de lo que sucede cuando los mayordomos se creen reyes. Somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado mucho, no te pierdas en ello. No empieces a pensar que lo has ganado con tus propias fuerzas o que lo mantienes con tus propias capacidades. Dios ha dado a los pobres las riquezas para confundir a los ricos y ha convertido a los pobres en príncipes para frustrar a los orgullosos. ¿Quiénes somos para valorarnos más que simples seres humanos? En Santiago 1:10 hay una advertencia para el cristiano rico. Debe recordar cuál es su verdadera identidad bíblica. No perderse en lo mundano. Ven conmigo, leamos el versículo 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. De hecho, Santiago agrega la antigua imagen de la hierba marchita del desierto como una metáfora de la riqueza y la vida. Esta es una analogía de la brevedad de la riqueza material que se encuentra en la Biblia en muchos lugares. La búsqueda de la riqueza y la naturaleza de nuestras vidas son vacías y cortas. Son como los ricos que no han controlado su nacimiento ni la época en que han nacido. La flor silvestre es hermosa, pero no se ha hecho a sí misma. Las condiciones para su floración deben ser las adecuadas, porque en el lapso del mismo día, una hermosa flor que brotó sin voluntad propia puede marchitarse y morir en el calor abrasador del sol que le ha dado vida. Santiago nos recuerda que el fin de las actividades mundanas no llevará a la satisfacción y la vida, sino a la decepción y a la muerte. El problema para el creyente es que no solo la riqueza material desaparecerá, sino que la persona que ama y busca la riqueza fallecerá en medio de la frustración y la inutilidad. ¿Qué persona rica que ha muerto todavía tiene poder hoy? No hay ninguna. ¿Recuerdas la historia del hombre rico y Lázaro? Recuerda Lucas capítulo 16, 19 hasta 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas a Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Jesús contó esta historia y no hay duda de que Santiago habría
entendido las graves implicaciones de las advertencias de Jesús. Por lo tanto, el creyente pobre debe regocijarse en su alta posición y el hermano rico, al igual que él, encuentra aliento cuando recuerda su baja posición. Porque la riqueza se marchita rápidamente y aquellos que la persiguen morirán insatisfechos. Entonces, en cualquier circunstancia en la que te encuentres, recuerda tu verdadera identidad y no te pierdas en los valores mundanos que terminan en desilusión y muerte. Y a medida que hagas esto, conocerás y amarás a Dios más y más. Como dijo Jesús en Mateo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.